Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 15 iniciaremos el tema de demografía en el Perú. Esta semana vamos a desarrollar el tema de demografía en el Perú. Y lo primero que tenemos que hacer es definir el término principal que corresponde a demografía. La demografía es una disciplina de la geografía que se encarga de estudiar la distribución poblacional. También le dicen trazo poblacional. No podemos decir estudio de la población porque el término demo significa pueblo y grafo, descripción o trazo. Si nosotros decimos estudio de la población, estaríamos dentro del campo de la sociología. El término demografía fue acuñado por Malthus, quien trabajó con David Ricardo en el tema de capitalismo. También obviamente con Adam Smith. La demografía es una disciplina muy importante para la toma de decisiones en un país. Y podríamos mencionar que las cosas más importantes que tiene esta disciplina son, primero, ayudar en la distribución de recursos. Es decir, si nosotros conocemos cuántos habitantes tiene un país y la característica de estos habitantes, vamos a poder dar de manera eficaz y eficiente los recursos del Estado, incluyendo lo que es el dinero y también los diversos recursos naturales. Segundo, nos va a ayudar a satisfacer necesidades. Para yo poder satisfacer necesidades, debo reconocer cuáles son las necesidades de mi país. Por ejemplo, si en un censo tenemos la información que un gran porcentaje de la población sufre de desnutrición, estaríamos en la obligación como Estado de aplicar un plan de trabajo en el cual nosotros podamos solucionar dicho problema. Y así entonces un tercer punto sería generar políticas de Estado. Nosotros podemos tomar de modelo políticas de otros países, pero lo importante es adaptarlas a las necesidades de mi país. Y en otras palabras, para ello debo reconocer las características de la población. Cuando nosotros hablamos de la demografía, vamos a abastecernos de diversos documentos, como van a ser el documento principal, que es el censo, los registros civiles de la población y los empadronamientos, o también las encuestas municipales o particulares. En el caso de los registros, oficialmente antes los registros lo tenían las municipalidades, pero conforme pasó el tiempo, los registros ahora lo tiene el RENIEC. Pero ¿por qué no podemos abastecernos solo del RENIEC? En primer lugar, porque es un organismo de corte electoral, es decir, no está creado para darnos información poblacional. Segundo, que antiguamente no todos inscribían los nacimientos de forma correcta, porque si bien nos daban un tiempo de un mes para inscribir a un niño, no recibían en todos los hospitales la preacta de nacimiento que se da ahora. Y en segundo lugar, muchos pueblos alejados inscribían a sus hijos pasando un año, pasando 2 años, y en el DNI, cuando ya eran adultos, aparecía una fecha diferente, que en ese tiempo también se llamaba, o teníamos nosotros, la libreta electoral. Lo otro es el tema de la defunción o de las muertes. Asimismo, como no inscribían los nacimientos, muchos no daban de baja los documentos principales de la persona, generando un acta de defunción. Entonces, no coincidían los datos que se tenía de la persona con, obviamente, los datos ya acontecidos por su fallecimiento. Y en segundo lugar, muchas personas inescrupulosas utilizaban documentos de la persona que había fallecido, que todavía no habían sido anulados, para hacer compras, para hacer pagos y obviamente para después recién avisar que la persona ya había muerto. Y tenemos también el tema de los matrimonios. Los matrimonios que antes solo se registraban en las municipalidades y como no había este sistema computarizado eficaz de ahora,
las personas se casaban en varios lugares o en varios pueblos, generando obviamente la bigamia que no está permitida en nuestro país. Y en segundo lugar, los DNIs o libretas electorales antiguamente no se actualizaban, las personas podrían divorciarse, volverse a casar, enviudar y seguían figurando como personas solteras en el DNI. Ya todo se arregla luego cuando se establece el RENIEC y la importancia en que toda municipalidad debe pasar la información al RENIEC y actualizarla a través del sistema computarizado, pero obviamente sigue siendo un organismo electoral. Los empadronamientos, por ejemplo, que realiza la Municipalidad de Lima, son sesgados o son particulares debido a que solamente encuestan a parte de la población. Y segundo, que casi siempre son o se realizan con personas ausentes, es decir, solo brinda la información la persona que abre la puerta, ¿no? y cuenta sobre las personas que están allí, más no todas tienen que estar. A eso se le llama un censo de jure o de derecho, que significa con personas ausentes. En cambio, los censos tienen a toda la población o encuestan a toda la población, o al menos se realiza un muestreo eficaz, es decir, parte de la población, pero que represente las 3 regiones, los diversos estratos económicos, las diversas edades, entre otros. Otra característica es que en el censo, por ejemplo, los censos nacionales, se necesita a las personas presentes. En este caso ya no sería de jure o de derecho, sino le decimos de facto o de hecho. También tiene un tiempo en el cual se deben aplicar, que pueden ser un máximo de 10 años, como ha sucedido en el Perú, porque tuvimos censo en el año 2007 y luego en el 2017. Pero lo ideal es que se realice cada 5 años y que no se realice continuamente entre 1 año, 2 años o 3 años, porque la ventaja de un censo es que es un procedimiento estadístico. Entonces se puede utilizar la estimación. Ahora, si seguimos hablando nosotros de los censos, podríamos mencionar los tipos de censo que hemos ido desarrollando en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el censo de población. El censo de población nos permite a nosotros ver las características principales de dicha población. También hemos participado de los censos de vivienda, que generalmente nos preguntan cómo es nuestra casa y qué artefactos o qué sistemas tenemos en casa o servicios, y esto sirve para ver el nivel socioeconómico del país. Y ya se está generando los primeros censos de comunidades nativas y campesinas, con 2 objetivos: obtener el informe de la pluriculturalidad y, en segundo lugar, para poder ver a los descendientes de dichas comunidades que no tienen comunicación con ellos, por si sucediese lo de la familia Aru, que solamente quedan ahí los ancianitos, y para que no se pierda la cultura se les va a enseñar a sus descendientes. Por eso es que en el censo 2017 se hablaba mucho o se utilizaba la clásica pregunta de cómo te identificas, que colocaban si te identificas como blanco, negro, bora, yaninca. Quizás hubieron algunos problemas, por ejemplo, en el tema de utilizar colores de piel o raza, porque obviamente son productos o temas de discriminación, y mezclarlos con grupos étnicos. Pero era la primera intención para poder verificar quiénes descendían o cómo nos identificábamos como peruanos. Luego de haber registrado todo tipo de información, vamos a poder darnos cuenta que esta información se va a manejar en 2 aspectos: lo que corresponde a la población o característica de la población estática y a la población dinámica. Hablamos de población estática cuando mencionamos las tasas poblacionales o cifras, que vamos a ver ahorita a continuación. O también cuando hablamos de la estructura. Y dinámica estaríamos hablando de las migraciones, que siempre van a alterar las cifras
estáticas y en segundo lugar las variaciones que se pueden dar especialmente en el tiempo. Y vamos a explicar un poco de lo que consiste las variaciones temporales en función de la demografía. Tenemos que establecer primero fechas básicas en nuestro país. La primera fecha importante es 1821, cuando se forma nuestra república. Y tendríamos que precisar que para 1821 la población peruana había decrecido en función de la invasión española y de la etapa de la emancipación e independencia. 1940 es una de las fechas más importantes para el tema de la demografía. En primer lugar, porque no se hacían censos desde hace 69 años. Este censo sería el quinto censo a nivel nacional. Y segundo, porque a partir de allí viene la ola de migración que aumenta la población. Estas olas de migración son por el tema de la Segunda y Primera Guerra Mundial y en segundo lugar por el tema de la migración andina hacia la costa. Luego tenemos la etapa de 1980, donde la población comienza a emigrar, no toda a comparación de otros países cuando tienen problemas, pero sí parte de la población se fue del país por el tema del terrorismo y de la crisis económica. Y podríamos poner que a partir del año 2000, llegando hasta el 2019, la población se estabilizó, logró una estabilidad de crecimiento, pero que actualmente estamos viviendo una ola de migración sudamericana. Ahora, como nos hemos dado cuenta, los años marcan la variación de la población en número, es decir, la variación estática. Pero cuando hablamos de la variación dinámica, nos referimos a que la población ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tomamos de referencia 1940 y el 2019 y hacemos una comparación, nos vamos a dar cuenta que han cambiado varios aspectos. Por ejemplo, en el tema de los varones, de las mujeres y de las viviendas. Vamos a empezar por el tema de los varones. La forma de vestir de la población ha cambiado porque en esa época los varones utilizaban ternos o ropas de vestir, mientras que en el año 2019 es algo más casual. El papel del varón era dedicado al tema del trabajo, mientras que en la actualidad el varón también puede realizar funciones de la casa. La conciencia del varón en esa época, que era aceptada, era un poco más machista, mientras que ahora quizás es un poco más liberal. Similares cosas pasaron con la mujer. Como nos damos cuenta, la mujer en esa época utilizaba más que todo vestidos y en la actualidad utilizamos más que todo pantalón. La mujer en esas épocas se dedicaba a lo que era ser ama de casa, mientras que en la actualidad la mujer también ya trabaja y estudia. Entonces hay una diferencia. Si seguimos comparando otros aspectos, por ejemplo, el tema de los niños, en aquellas épocas las personas tenían de 5 a 10 hijos o hasta más, mientras que en la actualidad se tiene entre 1 a 2 hijos. Y si comparamos nosotros el tema de las casas, también se ha cambiado la estructura de las viviendas. En aquellas épocas era de adobe, quincha, madera, mientras que ahora es de ladrillo y cemento, o hasta de drywall y otros materiales. Las casas de aquellas épocas eran muy grandes, con techos altos de 3 metros, mientras que ahora las casas son más pequeñas dentro de lo que son condominios, son departamentos. Y el crecimiento de la población de aquella época era un crecimiento horizontal, porque todavía teníamos mucho espacio, mientras que ahora es un crecimiento vertical, hacia arriba por la formación de los diversos condominios. Entonces, nos podemos dar cuenta que la población ha ido cambiando conforme ha pasado
los años. Ahora estudiaremos un poco las tasas demográficas. La primera tasa demográfica se llama población absoluta, porque nos referimos al total de la población. Se dice que según el censo 2017 tenemos más de 31 habitantes. Sin embargo, muchos no están de acuerdo con estas cifras debido a que no se encuestó a toda la capital, que generalmente es lo básico en nuestro país, y se dice que había una estimación que en el 2017 deberíamos tener algo de 32 a 33 millones de habitantes, pero que en realidad no se percibió de esa manera. Cuando hablamos nosotros de población censada, que es más de 29 millones, y de población omitida, estamos viendo o mencionando que la población censada, como su nombre lo dice, es la que pudo ser encuestada. La población omitida incluye los que están en hospitales, en la cárcel, que son dos lugares que sí se censan, pero no que se censan en el mismo momento. También aquellas personas que viven en las calles y que no fueron censadas, o también el margen de error del censo de una cifra que quizás no se pudo tener en cuenta. Luego tenemos nosotros el tema de la población relativa, también llamada densidad poblacional. La densidad poblacional de nuestro país es de 24.5 habitantes y siempre que hablamos de densidad mencionamos por kilómetro cuadrado. Esta densidad no es, en términos generales, un problema porque hemos visto países que sí presentan mayor densidad, por ejemplo China, en el cual siendo uno de los países más grandes del mundo, aún así ya no tiene espacio para más habitantes. Por eso se optó o se tomó la decisión de que en China solamente las personas tuvieran un hijo. Si tienen más de un hijo, deben pagarle al Estado por tener ese hijo adicional. Luego se soluciona un poco el problema, ya pueden tener 2 hijos, pero si tienen más de 2 hijos también realicen el pago. Mientras que en Europa el tema de la densidad poblacional es menor. Es un continente viejo porque los europeos casi no quieren tener hijos y por lo tanto ellos pagan por tener hijos. En el caso del Perú, como país no hay un problema en la densidad. El problema se da cuando hablamos por regiones. Si mencionamos Lima, estamos hablando de más de 250 habitantes por kilómetro cuadrado. Si mencionamos el Callao, estamos hablando de más de 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si nos vamos por distritos, San Juan de Lurigancho presenta más de 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es prácticamente 1000 veces más que la densidad de todo el país. Eso significa que hay un problema de centralismo porque todo se resume en la capital. Tercera tasa es la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad nos menciona cuántos hijos se tiene por mujer en el país. Como ya hemos visto, hay una tendencia por que los peruanos, o las peruanas en este caso, no quieran tener tantos hijos como antes, que se tenían 5 o 10 hijos, y estamos hablando de un promedio de 2 hijos, 2.5, 2.2, pero son prácticamente 2 a 3 hijos. En las zonas rurales, este número puede ascender entre 4 a 5 hijos, y cuando hablamos de mujer, tomamos en cuenta desde 15 años hasta 49 años. ¿Por qué? Porque en 49 años viene el tema de la menopausia y como ustedes saben, en el Perú y en Sudamérica no se utiliza mucho el tema de la inseminación artificial. Y se pregunta desde los 15 años porque hay muchos casos registrados de señoritas de esa edad que tienen hijos. Y eso que antes la tasa de fecundidad abarcaba desde 12 años de edad. Luego tenemos 2 tasas que se relacionan, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Ambas tasas siguen esta fórmula pequeña. ¿Cuál es el número de nacimientos en el caso de natalidad o cuál es el número de muertes que se registran en el caso de mortalidad en
1.000 habitantes por el periodo de un año. Se dice que tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad han descendido. En el caso de la tasa de natalidad se registra un descenso por el tema de la fecundidad. Si no tienen muchos hijos, no aumenta la tasa de natalidad. Y en el caso de mortalidad, ha disminuido la tasa de mortalidad infantil. ¿Por qué? Por el tema de las vacunas. Los niños ahora están más protegidos por el tema de enfermedades. En el caso del tema de las mujeres, se dice que se mantiene una tasa reducida o promedio porque se ha solucionado el tema de las muertes por embarazos, el tema de dar a luz. Pero sin embargo, ha aumentado la tasa en el tema de los feminicidios. Y si hablamos de la muerte global, ha aumentado la muerte por delincuencia, pero se ha reducido las muertes naturales porque ha aumentado la esperanza de vida en el país. La tasa de mortalidad se relaciona directamente con la tasa de morbilidad, que es la tasa de enfermos en el país que pueden ser víctimas de muerte, como los que tienen cáncer, SIDA o algunas enfermedades que ya tienen tratamiento, pero que si no se tratan pueden conducir a la muerte. Y como hemos mencionado, nos faltaría solamente el tema de la esperanza de vida. La esperanza de vida es el promedio de edad en la que llega un peruano a vivir. Y el promedio es actualmente de 75 años. Ya casi se está comparando a las tasas de países desarrollados que llegan a 80 u 85 años. Y esto no significa que todas las personas vayamos a vivir solamente hasta los 75, sino que es el promedio que la mayoría de peruanos viven hasta allí o más de esa edad, pero que a algunos todavía se les reduce la tasa de esperanza de vida debido a que tienen una tasa de mortalidad alta. Ese es en el caso de los departamentos o regiones con el tema de la minería. Uno de los lugares que tiene la esperanza de vida más bajo es Huancavelica, que la encontramos entre 70 o 71 años. Mientras que algunos lugares cercanos al mar tienen una mayor tasa, como es el Callao, que presenta tasa de 78 a 79 años. Y si hablamos por el tema de género, en el caso de los varones o mujeres, se sabe que los varones viven menos que las mujeres. Las mujeres pueden aumentar su tasa de esperanza de vida hasta en 3 años y los varones la pueden reducir hasta en 2 años. La mujer vive más tiempo que el varón porque el hombre está expuesto, el varón en este caso está expuesto a trabajos de riesgo. Aunque ya hemos visto que hay mujeres que están desarrollando trabajos de construcción, de manejo de trailers, entre otros. Otros por el tema de vida saludable. Se dice que los hombres no tienen una vida tan saludable por el consumo de grasas, de cigarrillos o alcohol. Cosa que no se da tanto o en tanta amplitud en el tema de las mujeres. Además que las mujeres aseguran también más años de vida en el tiempo de la fecundidad si tienen obviamente un número adecuado de hijos y un tratamiento adecuado dentro del proceso de embarazo. Ahora hablaremos un poco de la dinámica poblacional en el Perú, cómo ha ido cambiando la población en diversas características y en diversos años. Lo primero sería mencionar el tema de las regiones naturales. Se sabe que la región más poblada es la costa, luego es la sierra, luego la selva. La selva siempre ha sido la región menos poblada. Y lo que ha sucedido en la selva es que como siempre ha sido la menos poblada, en este caso se ha mantenido, pero ha aumentado su población en el curso natural. Cosa distinta sucede entre la costa y la sierra, porque a partir de 1940, en que inicia la ola migratoria, la sierra era siempre la más poblada, pero pasando ya al año 60-70, la costa se puso en el primer lugar. ¿Por qué razón? Por el tema del centralismo, por lo que le llaman el sueño capitalino o por el problema
de que en la sierra no se ganaba dinero de forma constante y en el mismo grado de valor que en la costa, debido al tema que la sierra no era tan apoyada. Y entonces las personas viajaban por obtener diversos recursos. A partir de allí nosotros comenzamos a ver la población asentarse en las estribaciones andinas o cerros, colocando sus viviendas. Parte de la población de Lima comenzó también a generar lo que es la invasión. Y como ustedes han visto, los cerros han cambiado de imagen. Primero tenían pocas casas, luego las casas se fueron poblando, algunas quizás no manteniendo una estructura adecuada porque se generaban entre los espacios que dejaban otras casas, pero que actualmente ya se están modernizando hasta los espacios en las estribaciones andinas. El tema de los años ya lo hemos visto en el comienzo y pasamos a ver otras características como son la evolución de la dinámica por departamento. El departamento que tiene más habitantes es Lima. Luego tenemos el tema de Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, y se dan cuenta que casi la mayor cantidad de los departamentos más poblados están en la costa. Lima es similar al tema de Arequipa y Cajamarca y Piura tienen una situación especial, porque a pesar que son departamentos más poblados, son los departamentos también que continuamente las personas suelen emigrar de allí. Y en departamentos menos poblados tenemos Madre de Dios. Recuerden que en la selva hay menor número de habitantes y además Madre de Dios tiene el mayor número de áreas naturales de protección tangibles e intangibles. Luego tenemos para el tema de la costa Moquegua y Tumbes. Y para el tema de la sierra, Pasco. Por el tema de minería también las personas suelen irse de dicho lugar. La densidad por departamentos ya la habíamos mencionado. Recuerden que si hablas de departamento, la densidad mayor la tiene Lima, pero si mencionas por regiones, sería el Callao. Por áreas de residencia, tenemos mayor número de habitantes en la zona urbana y menor número de habitantes en la zona rural. Esto también ha variado producto de los años y de la migración, porque a partir de 1970 la población rural disminuyó y la población urbana aumentó. Este es 1970. Ahora tenemos la población por grupos de edad. Y antes de ingresar a ver cifras, podemos recordar las clásicas pirámides poblacionales, que desde pequeños nos han enseñado cuando estudiamos los diversos tipos de población, por ejemplo, en la historia del Perú. Se dice entonces que los países y las sociedades pueden estructurarse por pirámides, tanto en el tema económico como en el número de población por grupos de edad. Se dice que la pirámide normal se utiliza para países no desarrollados o en vías de desarrollo, y la pirámide invertida para países desarrollados. ¿Por qué? Porque económicamente en los países no desarrollados el número de pobreza es mayor, la clase media es menor y la clase alta obviamente es como una élite. En los países desarrollados casi todos están en clase alta o media y pobre. En muchos países europeos ya no existe el nivel de pobreza y menos pobreza extrema. Y la edad es igual, se van a dar cuenta que casi siempre en países de pobreza o en comunidades donde la pobreza es mayor, se tiene el mayor número de hijos, por lo tanto la población de 0 a 14 años de niño es mayor, mientras que en los países desarrollados la población infantil es mucho menor. La clase media se relaciona bastante con la población económicamente activa, que en los dos lugares es similar, pero la diferencia se muestra en la tercera edad. En los países no desarrollados la tercera edad es menor, porque también es menor la esperanza de vida y la calidad de vida. Mientras que en los países desarrollados la esperanza de vida aumenta y por lo tanto tenemos un número mayor de personas de la tercera edad. De allí viene el concepto de Europa como continente viejo. Pero el Perú no es tanto un país desarrollado y menos también no desarrollado en comparación a los países que ya tienen nivel de pobreza avanzada. Se dice que desde el año 2000 se trabaja
una nueva estructura poblacional que corresponde a un rombo en vez de una pirámide, y que allí estaríamos nosotros. ¿Por qué? Casi el mayor número de habitantes es de la población económicamente activa y tiene un nivel medio económico. Pobres extremos ya casi no hay en el país, y los niños también nos están volviendo la prioridad en el tema de fecundidad. La población de élite económica es reducida y se está ampliando más bien, al igual que se está ampliando el número de las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque está aumentando la esperanza de vida. Los últimos registros en el Perú indican que muchas personas de la población económicamente activa y nivel medio están pasando a nivel alto, como son las zonas de Lima Norte, Lima Este, y algunos están bajando de su estrato económico. Posiblemente más adelante tengamos solamente dos grupos y la política del Estado se debe centralizar en cómo hacer que estas personas que tienen bajos recursos puedan acceder a una mejor calidad de vida. Así vemos en nuestra separata que nos hablan que la población entre 0 a 14 años está en un 26%, la población económicamente activa en un 61% y la población de la tercera edad estaría entonces en un 11%, redondeando las cifras mencionadas. Y luego nos faltaría la población por sexo, y sabemos que naturalmente en la historia del mundo y de nuestro país siempre hemos tenido mayor número de mujeres que de varones. Lo que ha ido cambiando es la racionalidad. Primero eran 6 mujeres por varón, luego 3 mujeres por varón, luego casi similar, hasta que en la actualidad nos encontramos en un porcentaje de 2 a 3 mujeres por varón. Como ya sabemos, el censo se basa por estadística, es decir, no tenemos que hacer un censo todos los años para aumentar la población. Así que, ¿cómo sabemos nosotros cuánta población aumentar? Vamos a utilizar la fórmula del crecimiento demográfico o crecimiento poblacional. Y es muy sencillo. Vamos a tener nosotros una fórmula, tasa de crecimiento real es igual a la tasa de crecimiento natural más la tasa neta de migración. Cuando hablamos de la tasa de crecimiento natural, es la natalidad menos la mortalidad, la tasa neta de natalidad, y le sumamos la de migración, que sería inmigración menos emigración. Se sobreentiende que todas las tasas deben trabajarse cada 1000 habitantes en el periodo de un año para cumplir la secuencia. Según los resultados en nuestro país, actualmente la población está aumentando en un 1%. Entonces, ¿qué hacemos? Cada año le aumentamos un 1% de los datos obtenidos en el censo 2017 hasta que se pueda aperturar un nuevo censo. Este bloque de tasa neta de migración también se le conoce como saldo migratorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una resta, se sobreentiende que debe priorizarse el primer enunciado. En este caso, en la tasa de crecimiento natural, tienen que haber más nacimientos que muertes en un país. Si no, estaríamos evidenciando un problema si sabemos nosotros que la mortalidad es mayor, que puede ser en épocas de guerra, crisis económicas o hasta en epidemias o desastres naturales. Igual pasa en el saldo migratorio. Se sobreentiende que un país debe recibir más personas de las que se retiran del país, porque si muchos habitantes se van de un país es sinónimo de que existe un problema grave, especialmente económico, y las empresas no van a comenzar a invertir allí. Solo que cuando recibimos un número de inmigrantes, nosotros debemos tener una política adecuada de Estado, porque si no pueden generarse problemas en la población, especialmente en el ámbito laboral. En base a lo ya trabajado del saldo migratorio, podríamos iniciar trabajando el concepto de migración. Migración
es cualquier movimiento que realiza la población en un tiempo definido. Pero existe el concepto de migración en sentido amplio y en sentido restringido. Cuando hablamos en sentido amplio, nos referimos a que todo concepto de movimiento es considerado migración, por ejemplo, de un distrito a otro distrito, de una avenida a otra avenida, y hasta lo ya conocido que es de país a país, de departamento a departamento. El sentido restringido solamente habla de movimientos grandes como son de departamento a departamento, de región natural a región natural o de país a país. La migración del ser humano es casi siempre similar a la que realiza un animal, porque el ser humano no deja de ser un animal, sino un animal racional. Por ejemplo, los animales suelen movilizarse por comida o por obtener diversos recursos. El ser humano traduce la comida en lo que es trabajo y estudio, porque ambas cosas las realiza para obtener dinero, para satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos del hábitat, muchos animales viajan porque su hábitat está deteriorado, puede ser por el tema del clima, como nosotros también lo hacemos, o por desastres naturales o sociales. Y muchos animales migran por reproducción. Y aunque parezca curioso, los hombres también viajan por reproducción. Algunos por cambiar las características de su familia, físicamente hablando. Otros lo realizan para obtener nacionalidad, por eso viajan las mujeres a veces embarazadas para que sus hijos nazcan allí, o simplemente por dar una mejor calidad de vida a sus hijos. También tenemos otros tipos de clasificación de la migración, que los vamos a ver a continuación. Se puede decir que la migración es interna o externa. La migración es interna cuando se da dentro de un país y la migración es externa cuando salimos del país. Cuando hablamos del tema del Perú, sabemos que el sueño de todo peruano dentro del país es viajar hacia la capital. Y cuando hablamos del tema exterior, tenemos dos sueños clásicos, el sueño americano, que es Estados Unidos en muchos países, y el sueño europeo, que lo encabeza España. Pero como sabemos, estos dos países, si bien siempre han recibido inmigrantes, y que obviamente económicamente siempre han estado bien, actualmente están teniendo algunos problemas graves. Y como las personas siguen todavía con este sueño, no ven otros lugares a los que puedan viajar. Por ejemplo, hablando inglés, podríamos ir hasta Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá, Suiza. En España podríamos llegar a Italia, Alemania, Suiza, también tendríamos Finlandia, lugares que dan hasta becas de estudio y pagan por irnos a vivir allá en el tema laboral porque necesitan personas o mano de obra. También podríamos decir que la migración se clasifica según tiempo. Puede ser migración permanente o para toda la vida, o migración reciente o temporal. Y la diferencia se da en la cifra de 5 años. Migración permanente más de 5 años y migración reciente menos de 5 años. Y no confundir turista con migrante. Turista solamente visita y el migrante se va a quedar en dicho lugar. Y si hablamos de el por qué viajamos, existe entonces migración forzada y voluntaria. La migración forzada se da por desastres naturales, crisis económicas, terrorismo, etc. Mientras que las voluntarias casi siempre son estudio, trabajo, visita familiar, entre otros. En el tema de todo lo que corresponde a los censos y del crecimiento demográfico, hablamos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y cuando hablamos del tema de migración, estamos refiriéndonos a la Dirección General de Migraciones y Naturalización, DIGEMIN.
Continuando con el tema de migración, este saldo migratorio que ya hemos definido puede clasificarse como saldo positivo y saldo negativo. Positivos son los que reciben personas y negativos son los que expulsan más personas. En el caso de departamentos, en el Perú, aquellos que tienen saldo positivo son la capital, el Callao, Arequipa, Tacna, por el tema de irnos hacia Chile, y Ucayali para Brasil. Y aquellos departamentos que suelen siempre las personas retirarse de allí es Cajamarca por el tema de la minería, pero no deja de ser uno de los departamentos que tiene más población, uno por el tema del frío, Ancash también por el tema de la minería, Piura por el tema del calor, pero también suele ser uno de los más poblados, y Ayacucho por los problemas sociales que se han desarrollado en dicho lugar, como en el caso del terrorismo. En el caso de la migración externa, los países más demandados son Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Italia, Japón. Italia y Japón por el tema de los migrantes que vinieron en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y de los que hemos recibido tenemos un número distinto de personas de diferentes continentes, pero actualmente obviamente la migración más notoria y sonada son la de Venezuela por el tema político que pasa a dicho país. Características de la población que realiza migración. Tenemos emigrantes y también inmigrantes. Las personas que salen de nuestro país casi siempre son jóvenes o adultos. Jóvenes para el tema de estudio y adultos para trabajar y sustentar el hogar. En el caso de sexo, más viajan mujeres que varones, aunque el porcentaje es mínimo, entre 1 a 2%. Los de Lima viajan más, que es el tema de la capital. Y viajan más las personas que son estudiantes o trabajadores de oficina, porque encuentran un rubro de trabajo. Sin embargo, profesionales y personas desarrolladas, especialmente en el sector primario, suelen no viajar mucho. Y viajan más personas solteras que casadas, porque obviamente, si bien han viajado un número amplio de personas casadas, suelen separarse cuando están allá. Y en el caso de los inmigrantes es al revés. Tenemos la presencia más que todo de adultos, recibidos más que todo varones, profesionales desarrollados, y encontramos más personas casadas que solteras. Luego de haber trabajado las tasas demográficas y la migración, desarrollaremos el tema de la organización del espacio rural y urbano. Siempre tenemos dificultad para reconocer cuando un lugar es rural y cuando una zona es urbana. ¿Por qué? Porque tenemos también la idea de que todo lugar de la sierra y de la selva es un lugar rural y todo lugar de la costa es un lugar urbano, y no es así. Haremos nuestro cuadro de comparación e iniciamos. Lo rural siempre está asociado al campo y lo urbano con la ciudad y plazas. Por eso cuando viajamos a la sierra nos vamos a dar cuenta que en la plaza se encuentran las casas con la construcción moderna, y alejadas a las plazas están los pueblitos que son rurales. Otra diferencia es el número de la población. En las zonas rurales hay menor población y densidad. En las zonas urbanas hay mayor población y densidad. Cuando hablamos nosotros de la población, nos damos cuenta que en la zona rural la población es homogénea, mientras que en la zona urbana es heterogénea. Se refiere a la forma física, porque se han dado cuenta que en el campo, como todos realizan la misma actividad, consumen los mismos alimentos, físicamente tienen la misma fuerza y también rasgos en el rostro y en la forma de hablar. Pero también existe la característica económica. La población homogénea de la zona rural trabaja en el sector primario, mientras que el sector urbano es el sector secundario o terciario. Si hablamos de las casas rurales son casas aparceladas, es decir, con tierras para cultivo, y son menos de 100 viviendas. En la zona urbana son casas contiguas y continuas.
Una casa contigua es pegada y continua, separada por pequeños espacios que son las pistas. Y obviamente son más de 100 viviendas. Si comparamos el tema económico, económicamente se dice que la zona rural tiene una menor condición de vida, es decir, menor número de satisfacción en los servicios básicos. Mientras que en lo urbano le dicen que tiene mayor calidad de vida. Este último punto se da más que todo en la zona sudamericana, porque en la zona europea y norteamericana vamos a ver que las zonas rurales y urbanas tienen la diferencia de población y de campo como en todo lugar, pero en el tema de la calidad de vida, ambos lugares brindan una buena calidad de vida. Las instituciones que deben mejorar, tanto los espacios rurales y urbanos, sería el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y obviamente los gobiernos locales, que son las municipalidades, y los gobiernos regionales. Y por último, ¿cómo podemos medir que un país ha alcanzado desarrollo? Según la economía, un país es desarrollado por la posesión de su industria. Pero esto es muy sesgado porque puede ser que un país tenga industria no tan avanzada o tecnológica, pero muestre desarrollo en su población. Es así que la ONU ha generado el programa de PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual miden el desarrollo de un país no por la industria, sino por el desarrollo humano. Por eso ellos han marcado índices de desarrollo humano. Para medir el desarrollo humano se pueden tomar diferentes variables, pero vamos a basarnos en 3 aspectos importantes. Primero, un país debe tener un nivel de vida digno, que se traduce en el desarrollo económico. Si decimos PBI, estaríamos hablando del dinero que tiene un país, y en este caso hablamos de la distribución del ingreso per cápita por poblador. Segundo, la vida larga y saludable, lo que se puede llamar calidad de vida, y se manifiesta a través de la esperanza de vida, porque se sobreentiende que si se vive más es porque se vivió mejor. Y lo otro es el acceso a la educación, que más que todo se va a marcar por el nivel de escolaridad. Así los países van a ser clasificados en bajo, medio, alto y muy alto. Y nosotros nos encontramos en un desarrollo alto, porque tenemos dinero, tenemos una mejor esperanza de vida, la educación quizás no es tan mala como en otros países, tampoco es que sea la mejor, pero nos falta superar el tema de la educación para dar un mejor sistema y también una mejor distribución de los recursos en la población. Dentro de nuestro continente, vamos ahora a poder resolver algunas preguntas que nos van a permitir esclarecer las dudas sobre el tema. En la primera pregunta tenemos el enunciado siguiente. Respecto a la estructura poblacional, establezca la relación entre la variable demográfica y su ejemplo. Tenemos población relativa, tasa de fecundidad y natalidad y población absoluta. La población absoluta es el total de habitantes de un país, que cuenta también hasta los extranjeros que no están de turistas, sino viviendo en nuestro país. Y no cuentan las personas que están en el extranjero, que son peruanas, pero que no suman población territorial. Población relativa es el número de habitantes de un país, pero distribuido en su territorio por kilómetro cuadrado. La tasa de fecundidad y de natalidad tiene que ver con los hijos, pero en fecundidad el número de hijos vivos que tiene la mujer, y en la tasa de natalidad el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en el periodo de un año. Entonces, empezamos a enlazar. Las mujeres en Europa tienen 1.6 hijos como promedio. Sería entonces fecundidad. Mongolia presenta 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Tendríamos la relación con población relativa. China registra
14.000 millones de habitantes, más de 14.000 millones de habitantes. Están hablando del total de la población, sería entonces población absoluta. África registra 36 nacimientos por cada 1.000 habitantes, sería tasa de natalidad. Y tendríamos como respuesta la letra A. El alcalde de un distrito está preocupado por la situación demográfica de su localidad, ya que la tasa bruta de mortalidad es mayor que la de natalidad. Entonces, recuerden que la tasa de natalidad siempre debe estar primero que la tasa de mortalidad en la cifra de la tasa de crecimiento real. Asimismo, el número de emigrantes es mayor que el de inmigrantes. Significa que en ambos lugares está teniendo un saldo negativo. Del caso expuesto se infiere que la mayor preocupación del alcalde es el bajo ingreso económico por la poca migración, el resultado negativo que presenta la tasa de crecimiento real, el bajo crecimiento poblacional real de su localidad, la alta tasa de mortalidad a consecuencia de la delincuencia, el incremento de la población senil en la localidad. Entonces, no hay un incremento de la población senil porque se están registrando el mayor número de muertes. Además, no mencionan el tema de la edad, es decir, no hablan tanto de la esperanza de vida. La alta tasa de mortalidad a consecuencia de la delincuencia no menciona el por qué tampoco. El bajo crecimiento poblacional real de su localidad. Si bien ha mencionado que se está dando mayor número de muertes y de emigración, sabemos que al final es el bajo crecimiento que se va a dar en la población, pero no precisa en realidad que cada año se haya visto este crecimiento, solo está mencionando lo que sucede en la actualidad. Entonces, él lo primero que se ha dado cuenta es que existe un resultado negativo. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a la dinámica poblacional del Perú. Lima es la región que presenta mayor densidad y ese enunciado es falso. ¿Por qué? Lima es el departamento que presenta la mayor densidad, porque si hablamos de región sería el Callao. Y justo en la próxima clase vamos a trabajar la diferencia entre los departamentos y las regiones del Perú. En su centenario, la región natural más poblada fue la Sierra, y esto es correcto porque hablamos de los primeros 100 años del Perú, luego de la independencia. La población de 0 a 14 años está en ascenso en términos relativos, y esto es falso porque la población está decreciendo debido a que la tasa de fecundidad también es menor. La selva registró en todos los censos menos población, sí, siempre ha aumentado su población, pero sigue siendo la región menos poblada. Letra C. Un joven huancaíno migró a Lima para empezar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 4 meses antes de su cumpleaños en el 2015. En el 2019 celebró su 5º cumpleaños en la capital con mucha alegría. Identifique las proposiciones correctas que se desprenden del caso expuesto. El joven emigró, es decir, salió de Junín para llegar a Lima, sí, porque dice que es huancaíno, verdadero. ¿Se evidencia una migración interna de toda la vida? No, porque para tener una migración interna de toda la vida tienen que ser más de 5 años y el joven recién está teniendo 4 años, debido a que él tiene su 5º cumpleaños en la capital, pero estaba saliendo 4 meses antes de su cumpleaños, es decir, cumple el primer año de festividad aquí, cuando todavía no tenía el primer año viviendo en nuestra capital. Se realiza una migración externa reciente y no es externa porque no está saliendo del país. La causa de la migración fue de índole educativa, sí, porque él quería estudiar. Sería la letra D. Bueno, jóvenes, terminamos ya la semana 15 y nos vemos la próxima clase para iniciar con el bloque de organización política en el Perú.